Saludos amigos y bienvenidos a su programa Utopística, el programa de la Biblioteca Jesús de Piñero de la Universidad del Este en Puerto Rico. Les saluda la doctora Lina Margarita Gómez Vázquez, catedrática auxiliar del programa de Comunicación Social en Red de la Universidad del Este. Y hoy me acompañan mis colegas, el doctor Jaime Rodríguez Cancel, catedrático asociado de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Este. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y también me acompañan el doctor Jaime Parsh, él es historiador de esta su colección Jesús de Piñero, donde grabamos todas las semanas Utopística. Hola Jaime, buenos días. Gracias. Bien. Y nuestra invitada de hoy es la doctora Astrid Santiago Orria. Ella es catedrática auxiliar de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Este. Buenos días, doctora Santiago, y gracias por acceder a nuestra invitación. Buenos días. Bien, y el tema que vamos a discutir en el día de hoy es sobre la situación de las personas de edad avanzada en Puerto Rico, y es un tema que la doctora Santiago viene investigando, trabajando, inclusive hace poco fungió como procuradora auxiliar del área de protección y defensa de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado a Puerto Rico. En su opinión personal, profesional, ¿usted cómo ve la situación actual de las personas de edad avanzada en Puerto Rico, que es bastante delicada esta situación? ¿Podría comentarnos un poco al respecto? Sí, bueno, tenemos una población que va en aumento. Es una realidad en donde se establece que en el caso de Puerto Rico es un país que está envejeciendo, es un país que tiene un por-ciento de aproximadamente 17% del total de su población son personas de 60 años o más. El mismo Estado el que establece la edad como de 60 años para decir quién es una persona de edad avanzada. Así que la situación es un país envejecido, un país que a pesar de la violencia que acarrea, de los diferentes tipos de problemas sociales que hay, vemos que tiene una población vieja que sigue en aumento. Así que va a estar influenciada por esos problemas sociales que están ocurriendo en la actualidad y que va a tener que trabajar de alguna manera con el futuro que es próximo a llegar. En comparación con otros países, ¿cómo está? ¿Si conoce? Sí, en comparación con otros países tenemos a Puerto Rico como uno de los países en Centroamérica con una población de mayor en comparación a otros, en cuanto a un 20%. Estamos hablando de que Puerto Rico tiene un 20% de personas de edad avanzada, otros países tienen un 10%, tienen un 15%. Nos podemos comparar dentro de Centroamérica y Latinoamérica con la situación que ocurre en Cuba, por ejemplo, que es un país también que es envejecido. Nos podemos comparar con Europa en términos de España, que son países, a pesar de que nosotros vemos las noticias que hay país de personas jóvenes, sí es un país que está envejeciendo y lo vamos a mirar hasta en las tasas en términos de trabajo, de empleabilidad, de fuerza laboral, etcétera, de quienes están haciendo esos trabajos. En esa misma línea, yo sé que usted ha trabajado mucho en el sector público, ¿no? Con la situación de las personas de edad avanzada. ¿Cuáles son algunos de los retos mayores que esa población plantea a la política pública para el futuro? Uno de los retos más grandes es la prestación de servicios, la necesidad de servicios que lleguen al hogar, ¿no? Vamos a ver que las personas de edad avanzada exigen más. El impacto económico que tiene en donde la persona de edad avanzada recibe su retiro y ya ese está establecido versus que el costo de vida está en aumento. Así que va a necesitar ayuda del Estado para sufragar los servicios que necesitan, que pueden ser servicios de salud, servicios de nutrición, servicios que tienen que ver con asistencia en el hogar, en cuanto a esas políticas que sean dirigidas a políticas de salud, de servicios, son básicamente el reto mayor que le plantea el Estado. De igual forma, vamos a ver el problema de maltrato en todas sus manifestaciones.
podemos hablar de maltrato y maltrato corrido, de los tratos malos que se le dan a los viejos y esta parte de los prejuicios que se tienen contra ellos, son uno de los retos que se plantean las políticas sociales que todavía se elaboran desde el principio de la pasividad de la edad, de que pues mira, si ya es viejo, pues vamos a buscarle un acomodo, vamos a buscarle de alguna manera alternativas para que se retire, vamos a abrir ventanas, y esas ventanas, ojo, es un reto, porque la ventana, ¿qué sirve una ventana? Para que cuando tú abres la ventana, expones a la persona al aire, ¿cierto? Pero le expones también a la caída, a tirarse a un precipicio, porque no se ha preparado. Así que ese concepto de la ventana de retiro se convierte también en otro reto de política. ¿Por qué? Porque van a estar atados a esa situación de salud que tiene ese adulto mayor. Yo quisiera llamar la atención de las amigas y amigos internautas sobre una publicación muy importante en la cual la doctora Santiago Orria y el doctor Jorge Benítez Nazario colaboraron bajo el título de Ciudadanía y Exclusión en Puerto Rico, y uno de las aportaciones más significativas del texto tiene que ver precisamente con toda la conceptualización de este problema de la población envejeciente en Puerto Rico. El título que le da la doctora Santiago a su ensayo es Edadismo, implicaciones en la formulación de políticas sociales de vejez. Me gustaría que compartiendo con las amigas y amigos internautas hablemos un poco de ese concepto del edadismo. También un poco de su origen, porque hay también un trasfondo teórico que explica, ¿verdad?, que nos provee herramientas para nosotros poder analizar el conjunto de este problema. ¿Cómo explicamos entonces ese concepto de edadismo? Ok, ese concepto lo que implica son los prejuicios y las discriminaciones únicas y exclusivamente que se dan basados en una edad. La edad, el concepto de la edad es una edad cronológica que te dice que eres muy joven para hacer unas cosas o muy viejo para hacer las otras. Así que vamos a mirar que Robert Butler, básicamente en Estados Unidos, nos habla de aging, que lo que nos dice y nos invita es a reflexionar de ese establecimiento de la edad cronológica como criterio para recibir servicios, como criterio que ha utilizado el Estado para establecer políticas. Ejemplo de esto, tenemos el Acta de Seguro Social. El Acta de Seguro Social, cuando se crea en la década de los 30, básicamente lo que buscaba era apoyar al trabajador. Sin embargo, cuando se acuña el término de edadismo y se estudia el edadismo, nos implica que el seguro social ahora la gente lo conceptualiza única y exclusivamente a una edad cronológica. Después de los 65 años voy a tener acceso al seguro social. La idea del seguro social era que, en su origen, apoyar al trabajador para que tuviera una garantía cuando decidiera o se incapacitara por cualquier situación y no porque tuviera una edad cronológica. Sin embargo, el mismo Estado, reformulando y promoviendo esos prejuicios basados en edad, le establece esa edad cronológica para decir, pues mira, después de aquí es una persona que se debe de retirar. Así que, viendo las cosas, pudiéramos remontarnos a los griegos de mente sana en cuerpo sano, bajo el concepto de que miraban a los viejos y decían, ok, el viejo puede ser el dios, etcétera, pero no va a trabajar. Él puede dar solamente instrucciones. Este edadismo nos dice eso. Este edadismo lo estamos acuñando todo el tiempo cuando le decimos, cámbiate esa ropa porque, oye, ya tú no estás como para ponerte esa camisa. O vamos a botar los zapatos única y exclusivamente porque son viejos, porque han cumplido unos años, un término, y no porque están rotos, no porque ya la suela no sirve, ¿verdad? Y simplemente pues lo vamos a ver, ese edadismo lo vamos a mirar a través hasta de los objetos.
Otro ejemplo que podemos utilizar y que se acuña en el edadismo y que inconscientemente nosotros promovemos es cuando hablamos de muebles. Este es un mueble antiguo porque es un mueble viejo, ¿verdad? Y así que inconscientemente vamos diciéndole a la gente, aquí no te sientes porque estos son muebles antiguos. O vamos a botar este mueble porque ya está viejo. Ya estos muebles no me gustan y están viejos, en vez de utilizar y ver cuáles son los usos que se le está dando a ese mueble. Antiguo le da una categoría y viejo sencillamente es el preludio para ser descartado. En ese ensayo me llamó también la atención cómo maneja el concepto de edadismo, cuando plantea que los ciudadanos en esas categorías de edad, que la fija alrededor de los 60 años para efectos del escrito, se confronta con dos espacios de discrimen. El discrimen de naturaleza social contra las personas mayores, las imágenes de televisión, el mercadeo de los productos y tal. Pero por el otro lado, también hay otro espacio de discrimen que tiene que ver con las formas que podrían llamarse también de opresión de políticas sociales dirigidas a esa población. Así que la población está entre medio de esos dos espacios de ataque continuo contra su identidad, en ocasiones hasta con su propia existencia, porque estamos hablando de la valía, la autopercepción, cuando hoy en día deberíamos de estar considerando algo que mencionó en una conversación previa al programa, lo de la rebelión de las canas como movimiento que se está dando en América Latina, y es la revisión, una visión nueva, revisada sobre qué, sobre la aportación de estos sectores. Así que volviendo un poco a esos dos focos de discrimen, por un lado el de naturaleza social y por otro lado el de las políticas gubernamentales. ¿Cómo nosotros deberíamos entonces ir concienciando a la población para no caer en ese discrimen? ¿Cómo podríamos sensibilizar también el Estado para que supere esos espacios de opresión hacia esas poblaciones? Y vamos antes de explicarte esto, vamos a traer un ejemplo concreto de espacios de opresión, que es el establecimiento del criterio de una edad cronológica para retirarte. Vamos a utilizar, en este escrito pues aparece las fortalezas y las limitaciones de la Ley 22 del 2005, que obliga, y que fue una enmienda, ¿verdad?, una ley, pero obliga a ese personal que trabaja en el área de seguridad, entiéndase los bomberos y la policía, a única y exclusivamente retirarse después de los 57 años de edad cronológica, simplemente porque el Estado entiende que es necesario. Ojo, vamos a tener 3 años que la persona, si se retira a los 57, no puede solicitar servicios al Estado, porque para el Estado, a través de la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada, Ley 121 de 1986, nos dice, ¿sabes qué? Tienes que tener 60 años o más, 60 años cronológicos cumplidos. Por lo tanto, no puedes optar por servicios del Estado. No puedes solicitar Medicare, ¿por qué? Porque tienes que cumplir 65. Pongamos otra limitación, vamos a tener aproximadamente 8 años, 7 a 8 años que tengo que tener la parte monetaria para sufragar la prestación de servicios de salud que yo necesite. Okay. Dado eso, vamos a mirar cuál es la alternativa para el Estado. Mira, existen múltiples alternativas. Es primero educar, concienciar a la gente sobre que estamos envejeciendo, aceptar el envejecimiento como parte normal y decir qué es lo que yo necesito para mis próximos años. Pero ese envejecimiento no podemos esperar nada más cumplir 60 años para reconocer que estoy envejeciendo simplemente porque me hacen un cumpleaños, me ponen 60 y felicidades para el retiro, o cuestionarse si ya es la hora de retirarse. Es desde pequeño, desde la parte
de la educación, desde el currículo preescolar, volver a rescatar esos espacios que permitían que aquel adulto mayor participara de la educación de ese menor. Ahorita estaba conversando con el doctor aquí, comentando sobre cómo los espacios educativos han sacado maestros simplemente porque están viejos y no permitiendo a estos menores que se están ahora formando la parte educativa adquirir conocimiento de ese maestro mayor que tal vez yo viví, que mi maestra de primer grado me enseñó unas cosas que tal vez esta parte se está perdiendo al única y exclusivamente retirarlo, porque decir, ya está viejito, bendito, sácalo. Okay. 2, hay un presupuesto. Empezar a establecer cuáles son las necesidades y cuáles son las alternativas para lidiar con ese presupuesto. Y mirar cómo vamos a trabajar ese tema de envejecimiento. Ojo, vamos a encontrar que el Estado aguanta el presupuesto para todos los asuntos que tienen que ver con viejos. Aquí la agenda de envejecimiento no ha estado, aun cuando tenemos políticas, tenemos muchas políticas, tenemos cientos de políticas de vejez, pero no ha estado en atender la situación como debería de ser más proactivo. Somos más reactivos. El Estado busca dentro de sus políticas ser remedial y reaccionar a lo que está sucediendo, pero no pensar y anteponer cuáles son las necesidades y convocar a esas personas de edad avanzada a que participen en esa formulación de política pública, a que sean parte de la Junta de Consultores. Esa es una de las alternativas. La parte educativa, la parte de adentrarte en las políticas, reclutar adultos mayores para que nos ayuden, ¿verdad? Y nos digan cuáles son sus necesidades, hacer proyectos de historia oral, como estábamos hablando, rescatar la historia. Muy bien, estamos perdiendo parte de la historia, porque no tenemos documentos que nos recojan las voces y que nos recojan qué es lo que se necesita hacer. Hay un punto que quisiera traer para dejar a los compañeros, pero me parece que es importante en la secuencia de lo que estás expresando y tiene que ver con el concepto y la práctica del retiro. El concepto y la práctica del retiro en la era industrial resulta ser muy distinta a esta que representa la era postindustrial, incluso del neoliberalismo. Las personas son retiradas de empresas privadas porque ya están llegando, cumplieron más de 40 años, o están llegando a los 50, los 60, eso es impensable, ¿verdad? O en la concepción del propio empleado de que pronto va a llegar mi edad de retiro. En este contexto económico, eso resulta ser medio quimera, porque hoy en día el retiro se debe de contemplar en la medida en que uno tenga un proyecto verdaderamente alternativo. Pero aquella visión de irse para la casa en unas bermudas con la limonada y recortar la grama y ver las novelas, es de la era industrial y eso no existe. Así que en ese sentido, me parece que la concepción del retiro, la orientación que se le debe dar a las personas que están ya próximas a esa posibilidad, es cómo hacer mejor uso de ese tiempo, ¿verdad? Que lo que representa hoy en día es realmente una nueva etapa en su vida, productiva, intelectual, con todo el potencial que tiene la persona en ese momento. Y en ocasiones eso no se fomenta, porque por ejemplo, las campañas de gobierno para bajar la cantidad de los empleados, vamos a abrir ventanas y como tú muy bien dices, algunos van a salir por la ventana y no saben si están en el piso 12 o están en el primer piso. Y en ese sentido debería de haber una orientación más clara de todas las posibilidades. Hoy en día cuando vamos a las tiendas por departamento, cada día son mayores los empleados, cada día son menos, cada día tienen más tareas.
Cada día las empresas sencillamente salen de los más antiguos para atraer más jóvenes y pagarle la mitad o menos de la mitad. Así que en ese sentido yo creo que el concepto de retiro como una oportunidad real para personas que están alcanzando unas etapas donde tienen que tomar esas decisiones, debe estar mejor informada, mejor orientada. Pero que sea esa toma de decisiones no impuesta. A eso es lo que me refiero. Porque Por eso es que digo yo, orientada. importante, un caso tan reciente como sacar a un juez simplemente porque cumplió 70 años es un error desde mi perspectiva. O seleccionar a otra jueza y decirle quedan 3 años, porque la campaña informativa fue dirigida hacia eso. O otra campaña dirigida a que mira, se va, pues estamos dejando a una próxima juez, pero va a estar 3 años nada más, bendito y el bendito, ¿verdad? Simplemente no le preguntamos, ¿usted se preparó para el retiro? Porque estuvo tan activo y tan activo y tan activo que tendríamos que empezar a cuestionarnos eso. ¿Estamos preparados o es simplemente porque estoy alcanzando una edad? ¿Okay? Vamos a ver dirigentes en el país, en los sectores académicos lo tenemos mucho, de que son adultos mayores y esta servidora dice, no están todavía aptos para retirarse. Por lo tanto, ahí entra, o me retiro o me jubilo. ¿Cuál es la opción? Esa ventana es de retiro. Ese famoso concepto que ha tenido el Estado a través de su política son ventanas de retiro. En estos últimos años estamos hablando de buscar ventanas de jubilación, de empezar a hacer una transformación hasta del discurso que damos. Por lo tanto, necesitamos prepararnos y necesitamos hacer lo que tú dices, pero necesitamos también darle opciones. Ojo, darle opciones a las empresas que se acogen a darle descuentos a estos adultos mayores. Yo soy defensora de esos descuentos. Ustedes me dirán, pero Astrid, lo que sucede es que el ingreso que tiene ese adulto mayor cuando se retira, nuevamente me focalizo, es el mismo. Y el costo de vida, el famoso COLA, como dice el gobierno federal, aumenta, ya está en un 12% de aumento anual. Así como aumenta el salario federal, ¿verdad? Que es importante, pues tenemos que hacer una revisión de cuánto impacto tiene eso para la economía de ese viejo. Se habló de un aumento en el salario, se habló de un aumento de la cantidad de créditos para seguro social. Y por eso vamos a ver dos cosas. El fenómeno de personas de edad avanzada regresando a trabajos con salario mínimo para alcanzar los créditos del seguro social. Aun cuando tienen una experiencia, algunos tienen una preparación académica que los llevó de nuevo, o sea, ningún trabajo es menos que otro, pero los lleva de nuevo a trabajar simplemente porque no pueden con esta ampliación que ha habido en términos del gasto, de ese gasto económico, de ese gasto social. Recuerda que el gasto social incorpora también el concepto de, como muy bien tú dices, del mercado de la belleza, que está atado a un gasto económico. Me va a decir, ¿cómo? Sí, ese viejo si regresa a trabajar, necesita entonces y dice, tengo que comprar esta ropa, porque socialmente esta es la que tengo que utilizar y no esta. Socialmente me tengo que comprar los espejuelos de tal manera, aun cuando tengo bifocales o trifocales, casi que me cuesta más. Ese producto cuesta más. Créanme que el trabajo de hacer un lente es el mismo esfuerzo, tiene que haber para una receta sencilla como una receta compleja. Y no puede ser que ese bifocal me amplíe el doble en términos del presupuesto de lo que me cuesta ese lente. Así que es un gasto económico con un gasto social, porque tengo que leer bien, tengo que verme bien. La revolución de las canas. En este país muy pocos se atreven a dejarse las canas, a decir lo que... Aquí tenemos dos héroes en ese sentido.
Sí, pero está construido básicamente porque los hombres se dejan más las canas que las mujeres, porque el gasto social en las mujeres es más fuerte. Es, chica, como que es hora de que te retoques, es hora de que te rejuvenezcas, y como vas a ir al mercado de empleo y necesitas ese trabajito, no te pueden ver como una viejita, porque entonces utilizan ese término, verte viejita. Sin embargo, en el caso de los hombres, que es un mito, ¿verdad? Y un estereotipo que se le acuña, es déjale las canas, que se ve más sexy, más elegante, ¿verdad? Más distinguido. Y más distinguido. De alguna manera, pues vamos a ver que ese gasto social en los hombres no se da, porque le da más poder, le da más fuerza a lo que dicen. En esa línea me gustaría escuchar su opinión sobre la imagen de las personas de edad avanzada en los medios, porque estamos hablando de prejuicios, actitudes, etcétera, y me parece que los medios también tienen una parte importante en todo eso. Los medios influyen. De hecho, en mi investigación y disertación doctoral, que fue sobre significado de la vejez, redes de apoyo y prestación de servicio en hombres gays y lesbianas de 60 años o más, uno de los asuntos que traen los participantes, una investigación mixta en la parte cualitativa, es esa. Dice que de momento se cuestionan la imagen de qué significa ser viejo y cómo envejecer. Si envejecer estirar es el concepto, o envejecer arrugadita. ¿Por qué? Porque la mujer arrugadita, el hombre arrugadito, es el hombre que le tengo que tener más pena, y por eso hago la promoción. Dale alimento, búscale esta alternativa, véndele este producto, esta crema, para que eso no suceda, versus la cantidad de cirugía que se hace actrices, ¿verdad? Y promueven el que, ok, es hora que me haga, porque cuando yo era pequeña, esa niña era pequeña y cantaba. Entonces tú te empiezas a cuestionar, oye, pero entonces, ¿será que yo me acuerdo mal que esa cantante tiene más o menos mi misma edad? Ok, así que esa imagen, lo que llega en mi investigación es a que la gente se empiece a plantear qué significa envejecer y qué significado le van a dar a ese envejecimiento. Ojo, no hemos trabajado el asunto de depresión, de la tristeza que puede acarrear el que yo vea esa imagen en la televisión y me empiece a cuestionar y diga, mira, ya no vale la pena vivir, porque mira, yo me veo tan matada. Yo miro esa foto y uno se ve con, caramba, esa era la misma cuando yo era pequeña, o tal vez esa era la adulta cuando yo era pequeña, y ya yo tengo 65 años, y esa persona se ve igualita en los últimos 30 años. Así que tiene un costo social esta situación para nuestros mismos viejos, y un costo económico para los mismos viejos que aceptan eso, que aceptan el decir, voy a empezar a probar la crema fulana de tal, para no dar el anuncio, para entonces trabajar con las arrugas, para trabajar con las líneas de expresión, voy entonces a utilizar otro maquillaje para trabajar con ello. Así que sí es un costo. Créeme que una de las críticas mayores que tienen las personas de edad avanzada es hacia eso, hacia lo que es envejecer en el ámbito público. Sabemos que, bueno, el gobierno tiene una responsabilidad con las personas de edad avanzada, y que, pues, ¿qué tipo de derechos tendrían o tienen y servicios existen para esta? Sé que hay también unos beneficios para personas de edad avanzada. Por ejemplo, sé que si tienes 65 más, tienes descuentos, por ejemplo, para ir a un cine, para ir a un teatro, para tomar transporte público. Pero aparte de estos beneficios, ¿qué otro tipo de servicios provee el gobierno o qué derechos tienen las personas de edad avanzada para? Ok. En cuanto a los derechos, todos están contemplados en la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada, que es la Ley 121 de 1986, y nos habla que tenemos derecho a la educación, tenemos derecho también a servicios, a que se nos proteja, a que se nos ubique en un ambiente libre de ruido, de paz. Y en ese sentido, ¿cuáles son los servicios? Tenemos servicios
como Égida, que están financiadas, ¿verdad?, por HOD, que es la agencia federal que trabaja el desarrollo de viviendas urbanas para personas de 62 años en adelante. Tenemos una oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, de la cual yo estuve trabajando, que además de ser defensora y fiscalizadora, tiene programas y proyectos dirigidos a servir a los viejos, entiéndase, servicios de apoyo al cuidador, a cuidadores de personas que tienen algún tipo de demencia. Básicamente el Estado ha estado últimamente dirigido a Parkinson y Alzheimer como dos de las condiciones de mayor prevalencia, que vienen con mayor prevalencia en estos últimos años. Tenemos el Departamento de la Familia, que tenemos servicios al hogar. Tenemos agencias como AMSCA, que tiene que ver con proyectos de salud mental, que se le dan beneficios de salud mental. Hay organizaciones sin fines de lucro, que tenemos corporaciones de ama de llaves, tenemos varias alternativas que se tienen. Ojo, tenemos centros de servicios múltiples en cada municipio, en cada uno de los municipios. En los municipios autónomos tenemos adicional unos fondos dirigidos para apoyar infraestructura y servicios a los adultos de edad mayor. No obstante, aun cuando tenemos estos servicios, yo creo que es que tenemos que reevaluar qué está pasando con estos servicios, dónde están llegando, cuánto económicamente es el capital que tienen para atender el dramático aumento de las personas de edad avanzada. Así que tenemos unos servicios, pero que básicamente se han quedado con un presupuesto no dinámico, sino estático. Un presupuesto donde los últimos 5 años, como ha sido presupuesto para fortalecimiento de asuntos familiares y de adultos de edad mayor, se ha quedado ahí, que son lo que es asume de niños, pues se llama Prospera en el caso de personas de edad avanzada, y eso es parte del Estado, de buscar apoyo económico y no económico al adulto de edad mayor. Así que habría que empezar a reevaluar no tanto cuántos servicios tenemos, cuánto conocimiento tiene la ciudadanía y el impacto económico, porque hay unos proyectos que tienen, pero hay otros proyectos que todavía no van a la par en este análisis financiero con la proyección de la población de edad mayor. Mencionó ahí un grupo que a mí me interesa en particular, y sé que usted ha trabajado con los pacientes de Alzheimer y sus familiares. Es una situación dramática, ¿no? Me gustaría escuchar un poco sobre su percepción de ese sector de la población, su situación diaria y el reto que ese sector constituye para la sociedad. En el caso de la población con Alzheimer, se estima que ya para el 2020 vamos a tener que el Alzheimer está igual que las demencias. El Alzheimer es un tipo de demencia dentro de los espectros de demencia que hay sobre 100. Estaría dentro de las primeras 10 causas de morbilidad de las personas de edad avanzada. Y en el caso de las personas de edad avanzada, la morbilidad significa enfermedad. Así las cosas, vamos a ver que no es simplemente que tengo Alzheimer, es que tengo Alzheimer, pero esa persona puede ser diabética y puede tener problemas de hipertensión, problemas renal. Así que el reto es mucho mayor, porque tengo una condición mental, ¿verdad?, que de alguna manera va a afectar o verse afectada por otras condiciones que tengo y que tal vez las manejé o no las manejé durante el periodo que estuve más joven, ¿ok? Esa es una. 2, el impacto económico. Los medicamentos para los pacientes con demencia son medicamentos de alta demanda y de alto costo. Es muy caro vivir y ser un paciente con demencia en este país. Y es muy caro para el familiar sufragar las necesidades de ese paciente, las necesidades sociales de ese paciente, porque la gente piensa que ya tiene Alzheimer, pues vamos a sentarlo allí y amarrarlo.
No, son otras necesidades. Necesita de un cuidador. Necesita de un cuidador, estamos hablando de 24/7, significa 24 horas los 7 días de la semana. ¿Por qué necesitamos ese cuidador? ¿Por qué? Básicamente, porque ahí puedo dejar las llaves y esas llaves, haberlas conectado, en vez de decir, mira, lo estoy conectando, las estoy colocando aquí en la mesa, las dejé allí y las dejé colocadas en el enchufe. Porque no me acordaba que el enchufe es energía. Ah, no, es que yo pensé que ese rotito era para yo colocar las llaves y dejarlas ahí para que no se caigan. Ojo, puedo dejar la estufa prendida o voy a hacer el café, voy a hacer la comida y la dejé ahí. O esa es la comida, yo no sé si me la comí, bueno, la porción es poquita, no sé si me la comí o es lo que me sobra. Así que tiene ese costo en términos físicos. Entiendo yo que la situación de las personas con demencia necesita una atención prioritaria para el Estado, de dar servicio de apoyo. ¿Por qué? Porque esos cuidadores que están 24/7 necesitan programas de respiro. Básicamente los programas de respiro en este país se otorgan gracias a ese grupo de voluntarios y voluntarias que lideran diferentes organizaciones sin fines de lucro. Básicamente tenemos 3 organizaciones actualmente que han estado luchando por los últimos 10 años y 15 años con las poblaciones con demencia, capacitando al voluntario, capacitando al familiar. Cuando hablo de voluntarios, hay personas voluntarias que van a cuidar acá a las casas. Sí, tenemos voluntarios y humildemente tenemos voluntarios como aquí el doctor Jaime Parch, que lidera uno de los grupos de apoyo a cuidadores de pacientes con demencia, ¿verdad? Tenemos voluntarios que damos servicio y hay voluntarios con un estipendio mínimo. El estipendio es hasta de $3 por hora, por un máximo de 4 horas diarias. ¿Okay? Ojo, eso sigue siendo voluntario porque es $3 por hora para cuidar a una persona con demencia que tiene tanta demanda. No es el concepto de que es como una persona chiquita, no. Es la intensidad. Es la intensidad, la cantidad de esfuerzo mental que tú haces para no derrumbarte al cuidar a ese paciente. Porque no es el esfuerzo, hay un esfuerzo físico si el paciente está encamado, pero hay un esfuerzo mental, el que tú te puedes proyectar. Si tú eres el familiar directo, tú dices, ¿qué es lo que me espera? Hay personas que entonces dicen, ¿y yo lo voy a tener? ¿Cómo yo puedo prevenirlo? Hay otro esfuerzo, ese esfuerzo mental en donde vamos a tener ahora una sociedad de viejos cuidando viejos. Sí. Cuando te hablo de esos voluntarios, en su mayoría son personas de 60 años o más que están cuidando a personas de 60 años o más con demencia. Ojo, tenemos un grupo de gente joven que está con demencia. Yo tengo 2 compañeros que trabajo arduamente en carácter voluntario, ¿verdad? Que tienen, desde los 40 años, fueron diagnosticados con demencia. Y ahora a sus 50 años todavía tienen demencia y el Estado no le da servicio. ¿Por qué? Por la edad. Porque el esfuerzo atado a Alzheimer y a la demencia ha estado atado a la edad cronológica y a estas organizaciones que trabajan para personas de 60 años o más. No obstante, vamos a tener un grupo de personas que pueden vivir con la condición de demencia. Tú puedes vivir 30, 40 años. Fácil. Puedes vivir si está bien atendido. Y es doloroso para ese familiar. Por eso te digo que ese esfuerzo mental consume. Así que tenemos que empezar a hacer como reto espacios que yo estaba hablando con Jaime Pars, espacios para los cuidadores. Y los cuidadores pueden ser gente que está en la fuerza trabajadora. Aquí muy bien podemos tener en el espacio universitario, en el ambiente universitario, podemos tener compañeros, colegas, que además de su función como profesor, como asociado, como administrador, etcétera, es cuidador. Una vez salen de aquí, llegan a su casa y le toca cuidar. Así que ese esfuerzo mental está, de alguna manera,
te puede llevar al quemazón, ¿verdad? Sí. Como el síndrome del quemazón que da en el trabajo, síndrome del quemazón le da al Y cuidador. jóvenes también, yo pues mi abuelo murió de Alzheimer y él, yo de los 15 años con mi mamá cuidándolo, porque pues no teníamos, en Colombia donde yo soy, no existe el grupo voluntario, y que aplaudo esta iniciativa que hay aquí en Puerto Rico, porque es fuerte y que te drena completamente, porque por un momento en la madrugada no puedes tampoco hasta dormir, porque en la madrugada puede despertarse esta persona a requerir asistencia. A requerir asistencia, a querer salir, a decirte, mire, es hora de que me lleves a la cita médica, y tú dices, es de noche, son las 3 de la mañana, ojo, por eso es importante, es todo un aspecto educativo que hay que enseñar sobre el síndrome del atardecer que sucede con estos pacientes una vez llega a las 6 de la tarde, cuáles son las alternativas que tenemos para atender, que no es cerrar las ventanas, siempre tratar de dejar una luz, ¿verdad? Y empezar a educar a ese paciente de cuáles son las horas de dormirles, volver a reeducar a ese paciente, es reeducar a los familiares, reeducar al vecino, reeducar a los vecinos, a los amigos, al vecino, ¿por qué? Porque tal vez, Lina, decidiste ir al baño y tu mamá también tuvo la urgencia de ir al baño y cada una fue a un baño y ahí de momento se quedó y dijo, me voy a bañar, y se olvidó del paciente pensando que estaba bien, y el paciente cogió las llaves y se fue y salió desnudo, o salió desnudo o se fue porque tu mamá le iba a preparar el baño y dijo, pues después yo le preparo el baño, y el paciente se quitó la ropa. Entonces la sociedad te acusa, mira qué maltratante, dejó este paciente salir desnudo, y no sabe qué es lo que está sucediendo ahí. Por eso es importante que uno oriente a su colateral. Significa, para efectos de trabajo social siempre hablamos como si fuera una L, ¿verdad? Mi vecino de la izquierda, mi vecino de la derecha y mi vecino del frente. Básicamente sobre, mira, yo soy el cuidador, no es que le demos la queja, la pena, etcétera, es que le advertamos, aquí va a estar mi mamá, si tú escuchas algo raro, etcétera, etcétera, y si tienes alguna preocupación, toca, que con mucho gusto te explicamos. No es que llame a la policía nada más, es que toca, que nosotros con mucho gusto, para que sepas, ¿verdad?, cómo manejar. Es un esfuerzo bien interesante el de los cuidadores, es un esfuerzo interesante el de los voluntarios, ¿verdad?, porque tenemos un grupo de voluntarios que vamos a dar esa milla, a educarlo, a capacitarlo y a permitirles en esos espacios que se dan una vez al mes con algunas organizaciones, una vez al mes le permitimos llevar ese familiar también, para que se sienta que es parte y no sienta que aquí tenemos miedo. ¿Por qué? Porque muy bien ese familiar no puede estar en su naturaleza en un ambiente en donde haya mucho estresor, ¿verdad? Un centro comercial es un ambiente de mucho estresor. Y puede ser que ahí ese paciente diga, vámonos, esto, lo otro, y todo el mundo diga, pero bendito, mira cómo lo maltratan. Y nadie entiende el que esté con un paciente con demencia. Yo quisiera volver un momento al ensayo sobre la formulación de políticas sociales para la vejez, porque tienes 9 recomendaciones, a cual más importante, pero yo quisiera destacar 2 que me parece pertinentes comentarlas en el tiempo que nos queda. La primera, la importancia de destacar este problema en la formulación de los currículos escolares, y yo le añadiría también los universitarios, porque los universitarios tienen padres, abuelos, vecinos que están en la misma situación. Y en segundo lugar, algo muy importante que no debemos de olvidar, las sociedades cada vez son más complejas y son cada vez más diversas. Y en ese sentido, la política social hacia la vejez tiene que tomar en consideración esa diversidad que tú las has caracterizado muy bien, como género, clase, orientación sexual, credo religioso, etnia, nivel educativo e incluso el nivel profesional, porque eso en cierta medida condiciona a ese
pacientes. Así que son dos puntos que me gustaría que comentara: la importancia de que esto se incluyese en los currículos educativos, incluso en los universitarios, y ese otro aspecto de la diversidad, porque aquí estamos hablando como del abuelito tradicional de la película, pero el abuelito tradicional hoy en día es muy diverso. Y ya no existe el abuelito ese tradicional, porque ya tenemos un Eso abuelito es lo que me exacto, a los 40 años yo tengo gente que ya es abuelo, ¿verdad? Y no necesariamente tiene los 60 años del concepto de que en Latinoamérica hablamos de abuelabilidad. Sí, si bien es cierto, eso es una de mis campañas y una de mis luchas, ¿verdad? La parte de educativa, la parte de educación en los currículos, tanto profesionales, ¿verdad?, universitarios y escolares. Cuando hablamos de profesionales, ya es hora de que cada uno de los currículos tenga un curso o tenga a su haber temas de materia de vejez en el mismo. Es importante tanto para la enfermera de saber sobre cómo se maneja un adulto mayor, como para este trabajador social que se va a enfrentar tal vez a un niño que va a ser cuidado por un adulto de edad mayor, porque ya sus papás no pueden, ¿verdad?, cuidarlos, etc. Así que es importante ese discurso, ese curso que me enseña cómo yo me voy a articular, cómo yo me voy a expresar, qué yo tengo que reconocer. Ese es parte de uno de los retos. Otro de los retos que nos plantea es que independientemente si yo voy a tomar clases en administración de empresas, yo tengo que saber que existe un concepto de envejecimiento que me va a afectar ese mercado. Si yo quiero desarrollar un negocio, que yo voy a mirar, un negocio de comida, que yo voy a mirar para ese adulto de edad mayor que puede ser cliente de mi negocio. Ustedes lo han visto, parte de las empresas, yo que he tenido esa oportunidad de capacitar a compañeros de las empresas que se han unido al esfuerzo de diseñar menú para adultos de edad mayor. No es tan solo por diseñar un menú para adultos de edad mayor, es todo un enganche de que para que usted vea que usted es de valor en nuestra empresa, le tenemos unos productos diseñados para usted y hasta un descuento. Le tenemos una tarjetita, usted llena hasta comida rápida y le damos un descuento. Pero tenemos que tener la alternativa. Ese para el de administración de empresa, así que ese de administración de empresa, de turismo, esta persona de trabajo social, esta persona de enfermería, de cualquier ámbito educativo profesional, va a estar impactado por la población de edad mayor. Así que hora de que miremos y reformulemos cómo lo estamos haciendo, qué problemas estamos trabajando. No podemos trabajar asuntos solamente pensando que es un curso nada más. Lo podemos mirar lo que se le llama across the curriculum, a través del currículo. Yo no tengo que crear nada más un curso, yo puedo modificar varios cursos para incorporar asuntos de vejez. Cuestión de que no aumentar, ¿verdad?, la cantidad de crédito. O puedo diseñar cursos electivos porque hay un mercado de estudiantes que quieren y de profesionales que quieren capacitarse en todo lo que es asuntos de viejo. En cuanto al otro aspecto sobre diversidad, esa es la punta de lanza y neurálgica para trabajar ese currículo también. Reconocer que los viejos tienen diferentes niveles educativos, que ya yo no estoy hablando simplemente de decirle, este señor venga por aquí o abuelito venga por acá. ¿Por qué? Porque tal vez usted no es abuelo, tal vez usted tiene 62 años y tiene un hijo todavía de 12 años y otra hija de 22 y no tiene nieto. ¿Por qué yo le tengo que decir abuelo? Si usted es el papá de esas dos criaturas. Y segundo, que usted tiene nombre y apellido, ¿verdad? Tenemos que reconocer la orientación sexual. Dejar de pensar en estas fotos, en esta imagen, como ahorita hablamos, de viejo con vieja nada más. Ay, el viejito está cargando a la viejita. Y no permitirle, ¿verdad?, de alguna manera, esta diversidad, que son hombres viejos con hombres viejos, que puede ser su pareja por más de 30 años. Eso ha pasado con mi investigación, con los sitios que yo he trabajado, es esa lucha. Tenemos también
los asuntos que tienen que ver con etnia. No podemos utilizar todas las investigaciones simplemente porque vengan de Estados Unidos. Tenemos que empezar a hacer investigación sobre la naturaleza de lo que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Sobre quiénes componen nuestro país y quiénes componen la población vieja de nuestro país para dirigir los servicios. Ojo, un asunto bien interesante que dentro de la gama de los proyectos que tuve en la oportunidad de elaborar con Centroamérica y el Caribe, era un asunto que pasó con un chino, jamás se me va a olvidar. El chino comía arroz blanco, nada más. Un chino de adulto mayor. Y en Puerto Rico pensó alguien que el chino come el arroz chino que venden por ahí. Y bendito, lo están maltratando. Astrid, ayúdame, porque yo siento que esa familia lo está maltratando. Y yo decía, pero espérate. Y más que no estaba en un país de Centroamérica, que llegó ahí y se ha quedado ahí. Que nos puede pasar aquí en Puerto Rico. Pero Astrid lo están maltratando. Pues ¿sabes qué? En la cultura que él se crió, el arroz no se come con habichuela. No se come el arroz chino que comemos ahí en el fast food. No. Entonces, eso no es maltrato, ese es el alimento que él quiere y su carne la quería aparte. Pues entonces hay que educarnos sobre la parte de cultura y no imponerla de nosotros. Así que, y reconocer que esa persona se crió así. Es igual que la gente que me dice, todos los viejos les gusta la vianda y el bacalao. No todos los viejos les gusta la vianda y el bacalao, como no a todos nosotros nos gusta el hamburger, las empanadas, ni nada por el estilo, ¿verdad? Así que esa parte de diversidad y de cultura y de orientación sexual de la edad cronológica versus la edad social versus la edad biológica es diferente. No todos porque tenemos 65 nos tenemos que tomar el mismo suplemento nutricional for elderly que se anuncia por ahí. Mire, no. Ahí dice que este suplemento nutricional es para personas de edad avanzada. Usted tiene que consultar a su proveedor de servicios de salud. ¿Por qué? Pero Astrid, ¿pero qué dice 60? Que es para silver, que es plata. Y yo, por eso mismo. Pero aún cuando tú llegues a los 60 años, tu cuerpo, tu naturaleza, tu edad y tus experiencias son diferentes. Hay una dimensión casi invisible de esta población que yo creo que se está desperdiciando, incluso dentro de las políticas gubernamentales. Hay personas que independientemente de la edad, independientemente de que ya no estén en el servicio público, pueden ser excelentes y extraordinarios recursos para orientar política pública. Recientemente se ha suscitado todo un debate sobre el tema del racionamiento del agua, ¿verdad? Y a quien le corresponde, que es al director de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, pues decide que la va a tomar ahora. Y de repente sale una de las personas que tiene más experiencia, más conocimiento sobre el manejo de agua, que no está en el servicio público, y dice, no, esto se debió haber tomado hace tanto tiempo, ¿verdad? Entonces estamos ahora llamando y aplaudiendo cada vez que entra una tormenta, sonreímos cuando entra una vaguada, y lo que falta es que nos pongamos eufóricos el día que venga un huracán. Pero esa figura en temas de la cultura, el famoso escándalo por pegarle la manguera de presión a las murallas de Fortaleza, la persona responsable no tiene idea ni siquiera de lo que estaba trabajando. Y otras personas que sí saben le llaman la atención. Así que yo creo que ese capital humano de otra generación debería de organizarse de alguna manera para ayudar, para apoyar, para orientar. Porque sabemos que la estructura gubernamental tiene una jerarquía y tiene unas responsabilidades. Pero hay unas personas que sencillamente en el país no se están considerando para nada. Y estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de industriales, estoy hablando de académicos, estoy hablando de especialistas en temas de seguridad. O sea, llegan algunos incumbentes y es como a especular, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Porque nadie se siente en la silla con un plan.
No hay jefes de agencia que traigan un plan. Empiezan como a esbozar, a inventar y tal, pero hay otras personas que ya han tenido una experiencia. Y me parece, como tuviste recientemente la experiencia de estar en esta oficina de esta Procuraduría, de que de alguna manera el Estado debe de ver esta población como capital humano y no como un excedente retirado, jubilado, que de vez en cuando piensa, de vez en cuando, porque es una pérdida de recursos humanos que todavía están disponibles. Y a mí me llamó mucho la atención el comentario de esta persona cuando dice, no, en términos de manejo de agua, esto se debe haber llevado a cabo tanto tiempo, porque eso nos da entonces, y si no llega la agua. Exacto. ¿Ah? Y si esto hubiese seguido hasta octubre, y en vez de octubre hubiese sido noviembre, ¿dónde paramos nosotros? Yo creo que dentro de estas recomendaciones algo debería de haber también sobre ese otro capital humano. Pues siempre se habla del capital humano más joven, más productivo, pero no olvidamos que ese capital humano dentro de esos contextos generacionales tiene mucho que aportar. No, de hecho, yo creo que esa es parte de una de las recomendaciones en otros trabajos que yo he estado laborando, y es integrar esas voces, ¿verdad? Y esas acciones, escuchar. Yo creo que básicamente es escuchar y permitirse ser educado, ¿verdad? Claro. Por estos sectores que tienen mayor experiencia, que han pasado por otras situaciones y que me puede permitir crecer. Yo creo que esa es parte de las grandes aportaciones que yo he tenido en estos últimos 16 años de mi vida. Me verán a mucha gente físicamente joven, pero las aportaciones de estar con sectores que tienen más de 30 años de servicio, con adultos que tienen 60, 65, centenarios, la oportunidad de haber educado y participado en proyectos de educación para darle el grado de cuarto año a una adulta mayor de 100 años, me permitió, ¿verdad?, de alguna manera, el conocer, el aprender. Yo creo que es eso. Si escuchamos, independientemente la línea política, la línea partidista, la línea de afinidad, es escuchar e integrar. Ahí estriba también el reto de un sector, de empezar a escuchar, a mirar y de ver la historia, de documentar esa historia, porque si escuchábamos esa voz y escuchábamos y mirábamos los documentos históricos que habían sobre ese mismo planteamiento, hubiésemos entendido que el racionamiento de agua debió empezar esta campaña muchísimo antes, y que esa campaña debe prevalecer, debe quedarse, porque siempre es importante hacer campañas educativas sobre asuntos que tienen que ver con la salud y la naturaleza de lo que nos vamos a enfrentar en un futuro. Este es el principio de un futuro que tal vez estamos hablando de la creación de agua. Yo no sé si ustedes lo escucharon, que después de esto estamos hablando de cómo vamos a crear el agua, así como se crea la energía. Y yo me planteé como que, espérate, ¿de dónde salió esto? ¿A quién se le ocurre que me está diciendo de cómo crear el agua? Y ustedes me dirán, pues mira, no, vamos a escuchar estas alternativas y seguir con unas campañas educativas, y así mismo invito a que se sigan trabajando campañas educativas, se empiece a incorporar iniciativas educativas sobre los asuntos que son neurálgicos para el envejecimiento de la población, para las personas de edad mayor, en la academia, en las escuelas, en la prestación de servicios, en cada uno de los rincones, ¿verdad?, que nos rodean a cada uno de nosotros. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irnos, queremos agradecer a la doctora Santiago por su tiempo y por esta discusión tan interesante en cuanto al tema. Muchísimas gracias. También agradecer a los doctores Jaime Bach y Rodríguez Cancel, y a nuestro amigo Carlos Medina a la grabación. Recuerden que sintonizarnos todas las semanas en YouTube, en nuestro canal de Utopística. Y si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook. También estén pendientes porque próximamente vamos a
lanzar nuestra página web. Así que estén pendientes de ello. Bueno, eso es todo por hoy y espero se encuentren muy bien. Muchas gracias.